La enfermedad SOBAE, también llamada la enfermedad de la inmortalidad, es uno de los misterios más oscuros dentro de Hunter x Hunter. Y no es cualquier cosa. Forma parte de las 5 amenazas que la humanidad encontró en el continente oscuro. Se dice que puede contraerse al sudeste del mundo conocido. Y todo comenzó hace unos 50 años, cuando el reino Kukanyu organizó una expedición hacia ese lugar prohibido. Su objetivo era encontrar una planta alquímica llamada Metallion, una de las 5 grandes tesoros del continente oscuro, conocida como la planta alquímica, porque tiene la habilidad de alterar las propiedades de los metales preciosos. En teoría, el Metallion podría transformar cualquier metal común en materiales de altísimo valor, como oro o plata. Imagina el impacto de algo así, un recurso capaz de convertir a un país en vías de desarrollo en la nación más rica del planeta. Bajo la guía de Beyond Netero, el equipo, compuesto por hunters y exploradores, logró recuperar la planta. Pero en el camino de regreso algo salió mal. Se desviaron de la ruta y algunos de los integrantes contrajeron la enfermedad SOBAE. El resultado fue devastador. De todos los que partieron en esa expedición, solo Beyond y 5 personas más regresaron con vida. Entre los sobrevivientes había un hunter infectado. Pero lo peor es que la planta Metallion que habían obtenido terminó marchitándose y muriendo. ¿Y qué hace tan aterradora a esta enfermedad? Lo primero, no se sabe casi nada de ella. La presidenta actual de la Asociación de Hunters, Cheadle Yorkshire, la clasificó con un rango de peligro B+, incluso más alto que el de las hormigas quimera, que están en rango B, lo segundo. Su tasa de mortalidad es altísima. De todos los infectados en esa expedición, solo uno logró sobrevivir. Y ese único sobreviviente, un hunter, desarrolló una habilidad increíble. Puede vivir por años sin comer nada, siendo completamente autosuficiente, prácticamente inmortal, pero la realidad es mucho más macabra. La autosuficiencia solo es posible alimentándose de su propia carne. La enfermedad acelera la regeneración del cuerpo a tal punto que el infectado puede seguir viviendo mientras se consume a sí mismo. Un ciclo eterno de regeneración y autocanibalismo. Ese proceso rompe la mente del afectado, hasta convertirlo en un zombie sin conciencia. Además, entre los síntomas, se sospecha que la piel del infectado se oscurece. Hoy en día todavía se desconoce cómo se transmite la enfermedad, y lo más aterrador de todo, no existe una cura. Brion, conocido como el arma botánica, es un ser misterioso y, al igual que la enfermedad SOBAE, forma parte de las 5 grandes amenazas del continente oscuro. Su apariencia es inquietante. Brion se manifiesta como una gran esfera colocada encima de un cuerpo humano, justo donde debería estar la cabeza. Sin embargo, los datos oficiales de las 5 amenazas confirman que Brion no es un individuo aislado, sino una especie o grupo taxonómico entero. Esto se refuerza cuando vemos las víctimas de estas amenazas. Una de ellas, atribuida a Brion, aparece sin cabeza y con las vísceras colgando del abdomen. La historia más conocida sobre Brion surge de la expedición enviada por los Estados Unidos de Sajerta. Sus fuerzas de élite se adentraron por el norte del lago Mobius, atravesaron un inmenso mar de árboles durante 400 kilómetros y finalmente encontraron las ruinas de una antigua ciudad llena de pasajes misteriosos, como un gran laberinto. En ese lugar descubrieron una hierba milagrosa capaz de curar casi cualquier enfermedad. Pero junto con ella también encontraron a Brion, el guardián de las ruinas. El encuentro fue fatal. Brion arrasó por completo a la expedición, y solo 2 supervivientes lograron regresar. El hecho de que Brion habite en una ciudad tan antigua también levanta una pregunta inquietante. ¿Será que ese lugar alguna vez fue habitado por humanos y que Brion los eliminó hace mucho tiempo? Lo cierto es que aún se sabe muy poco de sus habilidades, pero Cheadle Yorkshire le otorgó un rango de peligro B+, y al igual que la enfermedad SOBAE, eso significa que Brion está considerado incluso más peligroso que las hormigas quimera. Hellbell, la serpiente de 2 colas, es otro de los misteriosos seres que forman parte de las 5 grandes amenazas del continente oscuro. Su hogar se encuentra en los pantanos salvajes al sur del lago Mobius. A simple vista parece una serpiente, pero su rasgo más inquietante es un gran bulto negro en forma de campana, del cual brotan sus 2 colas. La piel desde su cuello hasta ese bulto luce retorcida y antinatural, lo que le da un aspecto aún más perturbador. La tragedia más famosa asociada con Hellbell ocurrió cuando la Federación de Oshima envió una expedición al continente oscuro en busca del arroz nitro, un alimento capaz de prolongar la vida. Este grano se encuentra en los pantanos y está considerado como el secreto definitivo de la longevidad. Se dice que es capaz de extender la vida humana mucho más allá del límite natural. Lo interesante de este tesoro en particular es que existe la teoría de que fue el arroz nitro el que permitió a Isaac Netero vivir tanto tiempo y mantenerse en una forma física extraordinaria hasta el día de su muerte. Además, el arroz nitro también se menciona como la posible causa de la supervivencia de Don Freaks durante más de 300 años, de quien hablaremos
hablaremos un poco más adelante. El grupo atravesó el sur del lago Mobius y terminó adentrándose en un pantano salvaje, el territorio de Hellbell. El resultado fue catastrófico. El 99% de la expedición murió y de más de 1,100 exploradores, apenas 11 lograron sobrevivir. Lo más aterrador es que Hellbell no solo mata por ataque directo. Según los informes, también puede infectar a sus presas con un deseo homicida, haciendo que se vuelvan contra sus propios compañeros en un frenesí asesino. Por eso es probable que muchos de los muertos no fueran víctimas de la serpiente en sí, sino de sus propios aliados enloquecidos. El método exacto de infección sigue siendo un misterio. Podría transmitirse por una mordida, o quizás mediante una frecuencia sonora, como las vibraciones de un cascabel. A día de hoy, tampoco está claro si Hellbell es un ser único o si pertenece a una especie completa. Lo que sí sabemos es que, según Game Freaks, su nivel de amenaza es B+. Sin embargo, Cheadle considera que Hellbell es todavía más peligroso que Sobae y Brion, conocida como la forma de vida gaseosa. Es quizá la más misteriosa de las 5 grandes amenazas del continente oscuro. Se encuentra al sur-suroeste del lago Mobius, aunque lo inquietante es que también se han reportado víctimas suyas dentro del mundo conocido. De su apariencia casi no se sabe nada. Todo indica que es una especie de criatura gaseosa, con una masa oscura de la que sobresalen apéndices parecidos a extremidades. Incluso su propio nombre parece provenir del sonido que emite cuando habla. La historia más terrible relacionada con Ai viene de la República de Mimbo, que, con ayuda de la Asociación de Hunters, organizó una expedición al continente oscuro en busca del elixir Trinidad. Podría usarse para crear desde agua potable hasta combustibles esenciales, recursos que resultan incalculablemente valiosos para cualquier nación del mundo. En algún punto del viaje se toparon con Ai. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, pero el resultado fue devastador. De todo el grupo, solo 13 exploradores regresaron. Y lo peor no fue que volvieran con las manos vacías, sino que lo hicieron completamente enloquecidos. Sobre sus habilidades concretas no hay información precisa, pero está claro que puede matar humanos con facilidad. En la lista oficial de la Asociación de Hunters, Ai tiene un nivel de amenaza A, lo que la coloca al mismo nivel que Hellbell y por encima de las hormigas quimera. Las muertes atribuidas a Ai en el mundo conocido podrían en realidad ser obra de Nanika, la entidad que habita en Aluka Soldik, ya que se reveló que proviene del continente oscuro y comparte muchas similitudes con Ai. Esto implica que una posible habilidad de Ai sería la de conceder cualquier deseo, muy parecido a lo que hace Nanika. Cuando las peticiones de Nanika son rechazadas, sus víctimas terminan siendo aplastadas o retorcidas hasta morir. Y lo inquietante es que varias muertes confirmadas de las 5 amenazas ocurrieron exactamente de la misma manera. El hecho de que Nanika posea a Aluka, su deseo de complacer a los demás y su devoción hacia Killua podrían estar relacionados directamente con la descripción de Ai como la codependencia del deseo. Pap, conocido como la bestia que guarda humanos, es la última de las 5 grandes amenazas del continente oscuro. Una criatura enigmática que se alimenta de humanos. Habita en la cordillera montañosa situada al noreste del lago Mobius. Pero lo más aterrador es que algunas de sus víctimas también han aparecido en el mundo conocido. Su verdadera forma sigue siendo un misterio. Sin embargo, se sabe que es capaz de extender tentáculos o apéndices que inserta directamente en el cráneo de sus víctimas. El encuentro más famoso ocurrió cuando la Unión BGRC envió una expedición de 1,000 personas hacia el continente oscuro. Entraron por el norte del lago Mobius y abrieron una ruta dentro del terreno montañoso. Allí encontraron un supuesto mineral milagroso, conocido como la roca de energía perpetua. Este raro mineral es capaz de generar electricidad al sumergirse en agua. Lo más impresionante es que tan solo un guijarro de esta roca puede producir hasta 20,000 kilovatios de energía por día. Un recurso así podría llevar a la humanidad a una era de crecimiento y prosperidad sin precedentes. Pero ese lugar resultó ser territorio de Pap, y el resultado fue devastador. De 1,000 expedicionarios, solo 7 lograron regresar con vida. Algunas de las víctimas que aparecieron en el mundo conocido se encuentran, según se dice, almacenadas en secreto en el sótano de la Agencia Internacional de Permisos. De acuerdo con la lista de evaluación de criaturas peligrosas de la Asociación de Hunters, Pap recibe un nivel de amenaza A. Sus víctimas son encogidas hasta el tamaño de muñecos, con un tubo de carne sobresaliendo de la parte superior de sus cabezas. El título completo de esta criatura es un intercambio entre la vida y el placer, y refleja perfectamente su habilidad retorcida, alimentarse de humanos mientras los mantiene en un estado de euforia extrema, obligándolos a disfrutar el proceso mismo de su destrucción. En el manga, cuando se habla de Pap, se muestran múltiples pares de ojos, lo que sugiere que podría no tratarse de un solo individuo, sino de una especie entera. El nuevo continente.
Es una isla deshabitada ubicada en las aguas inexploradas del lago Mobius, más allá del territorio colonizado por la humanidad. En el mundo de Hunter x Hunter, toda la civilización humana conocida se encuentra confinada en el centro del lago Mobius, el cual a su vez se sitúa en medio del vasto continente oscuro. Una enorme frontera oceánica en el lago Mobius separa los territorios colonizados del continente oscuro propiamente dicho. Esa frontera es conocida como la zona neutral. La zona neutral se divide en dos partes: aguas territoriales, donde la humanidad realiza su navegación y pesca habitual; aguas inexploradas, que permanecen en gran medida sin cartografiar. Es en estas aguas inexploradas donde se encuentra el llamado Nuevo Continente. Esta tierra misteriosa se considera mucho más segura que el verdadero continente oscuro, razón por la cual el organismo gobernante de la humanidad, el BTAs, decidió presentarla al público como si fuera el auténtico continente oscuro. Esta maniobra buscaba calmar a quienes deseaban explorar nuevas tierras, y el Imperio Kakin utilizó esta versión oficial como base para sus expediciones. Los Guardianes. Los Guardianes son una enigmática raza de bestias mágicas que custodian el único camino seguro hacia el continente oscuro. Sin ellos, sería imposible para los humanos atravesar las fronteras oceánicas del mundo conocido, ya que, como vimos hace un momento, esas aguas están infestadas de criaturas marinas descomunales y letales. Todo viajero que desee internarse en el continente oscuro debe ser acompañado por un guía, un ser que únicamente puede ser invocado a través del guardián por medios desconocidos. La función del guía es doble: asegurar el paso y el posible regreso de la expedición, pero también cumplir con un destino sombrío. Si la misión fracasa, el guía tiene la tarea de enviar al grupo de regreso al mundo conocido, junto con una de las 5 grandes amenazas. Este cruel mecanismo existe como advertencia, un recordatorio de que la humanidad debe pensarlo 2 veces antes de aventurarse en las tierras prohibidas del continente oscuro. Don Freaks. Don Freaks es el supuesto autor de Viaje al Nuevo Mundo, un legendario diario de viaje sobre el continente oscuro. Por su apellido se presume que es ancestro de Ging y de Gon Freaks. Hace más de 300 años, Don emprendió una expedición al continente oscuro y registró sus hallazgos en 2 volúmenes, la edición este y la edición oeste. Mientras que la edición este se encuentra actualmente en manos del BS6, la edición oeste jamás ha sido hallada. De acuerdo con Ging, existen 3 posibles explicaciones para este misterio: que la edición oeste aún no haya sido descubierta, que nunca haya sido escrita, o, la más inquietante 3, que Don Freaks siga vivo y todavía la esté escribiendo. Aunque extraordinaria, esta última posibilidad no es del todo imposible. La propia edición este del Viaje al Nuevo Mundo registra 2 recursos capaces de sostener semejante hazaña: el arroz nitro, que prolonga de manera drástica la esperanza de vida, y la hierba de todos los males, que otorga inmunidad a las enfermedades. Si Don tuvo acceso a ambos, significaría que no solo conoce su ubicación, sino también el alcance de sus beneficios, lo que convierte su supervivencia a lo largo de los siglos en una posibilidad tan increíble como aterradora. Y con esto concluimos nuestro repaso de todos los misterios del continente oscuro. En lo personal, creo que el lore de este lugar es tan fascinante como aterrador. Pero nada es imposible para nuestro GOAT, Morel. Así como cargó con el peso del arco de las hormigas quimera, no cabe duda de que también brillará aquí. Gracias por ver el video, y déjenme saber si quieren más contenido como este.